información. Listo, ahora sí chicos, son las 5 con 10 minutos, ya les perdí 10 minutos de su clase, una disculpa. Vamos a ver ahora sí las generalidades del sistema nervioso o del tejido nervioso. Entonces, tenemos que entender cuáles son las generalidades del sistema nervioso, los conceptos, fundamentos, división, cómo funcionan, cuáles son sus componentes. Algo que vamos a aprender hoy es acerca del arco reflejo, la razón del por qué es más sencillo que dejemos que nuestro cuerpo piense por sí solo a dejar que el cerebro actúe, y cómo significan las conexiones nerviosas. Tenemos que explicar las morfofuncionalidades del sistema nervioso teniendo en cuenta sus propiedades, su fusión, su división, su estructura y su unidad morfológica funcional, que sería su célula nerviosa. Entonces, empecemos. El concepto del sistema nervioso vamos a llamarlo como el conjunto de estructuras que rigen y coordinan el control de todas las funciones del cuerpo, asegurando así la integridad del organismo como un todo único y la relación con el medio. El sistema nervioso van a ser estas células sensoriales capaces de percibir, y a partir de aquí va a haber un entendimiento, porque si nos vamos un poquito a cómo se da un desarrollo embriológico, podríamos entender a partir de cuando ese montón de células, que algunos son pro aborto o otros son en contra del aborto, determinar a partir de cuando el organismo tiene ya una conciencia per se y cuando es solamente un montón de células aventadas por ahí. La clase pasada vimos epitelial, tejido conectivo y tejido muscular. Hoy tenemos que abarcar el sistema nervioso. Entonces, empecemos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aguántame. Ok, algo le moví y no supe qué. Perdón. Ok, primero, las propiedades de este tejido va a ser que es excitable, que tiene la capacidad de responder estímulos del medio como de las mismas células, y es conductivo, que tiene la capacidad de conducir los impulsos de una célula a otra. Entonces, puede reaccionar al medio y puede mandar mensajes entre células. Tiene la capacidad de conectarse con diferentes tipos de células. El tejido, a diferencia del tejido muscular o el tejido conectivo o el tejido epitelial que vimos la clase pasada, este vamos a llamarlo el tejido más fresa. Es el tejido que proviene de playas de Tijuana, de la zona bonita, que viven cerca del malecón. Esos que nada más se juntan con los de playas. Este tejido solo se junta, es más, este tejido es Donald Trump, solo se junta con Donald Trump. No va a haber ninguna célula que se junte con él. El tejido nervioso solamente reacciona con el tejido nervioso y jamás va a haber interacciones directas con otros tejidos. Tan así que solamente en el tejido muscular vamos a encontrar que, si bien se encuentra conectado, no se encuentra realmente unido, sino ocupa una pequeña porción del tejido conectivo para poder juntarse un poquito. Entonces, este tejido es extremadamente especial. ¿Por qué? Porque al ser selectivo de las percepciones, al ser sensorial, tiene que estar totalmente uh, preparado para reaccionar ante cualquier impulso que pudiera haber en el medio. Vamos a ver que el sistema nervioso lo tenemos que dividir en dos tipos: en el topográfico, que va a ser la porción encefálica, en la porción central, que va a ser el encéfalo y la médula espinal, el sistema nervioso central, y la región periférica, o los laterales, todo lo que no es el centro, que va a ser la porción de los nervios, las raíces, los troncos, los ramos, los ganglios, los plexos y las terminaciones nerviosas. Dentro de este sistema nervioso vamos a ver que existe un punto de vista en el que puede ser topográfico, ubicaciones central y periférico; funcional, de la vida de la relación y el vegetativo, cuál es el que reaccionamos, cuál es el que funciona siempre y cuál es el que está coordinado realmente por nuestra mente; desde el punto de vista ontogénico, cuando es somático y visceral, cuál podemos controlar realmente y cuál está ahí, por ejemplo el que está conectado al pulmón, al corazón. Nosotros no podemos indicar al corazón deja de latir, porque hay el sistema nervioso central está mandándole señales continuamente de que tiene que estar latiendo. No necesitamos mandar la orden, a diferencia de que quiero tomar un vaso, pues tengo que acercar mi mano y tomar el vaso.
Y para esto tenemos que ver cómo se divide la zona encefálica o el cerebro, la zona mediática del sistema nervioso. Vamos a poder dividirlo entre el telencéfalo, la parte más externa del cerebro, el diencéfalo, la parte más central e interna del cerebro, todo lo que es el tronco encefálico que va a conectar a la médula espinal y el cerebelo, que van a ser estas 5 secciones que van a dar utilidad al sistema nervioso central, que usualmente es el que rige y toda la información tiene que llegar a él. ¿Cómo va a llegar a él? Debido a las neuronas y a las interneuronas que van a existir conectadas a lo largo de toda la médula espinal para mandar señales desde la punta de su dedo hasta el sistema nervioso central que se encuentre en el cerebro. Y esto va a ser por una célula especializada. Y esta célula especializada va a ser la neurona, que nosotros vamos a encontrarla de esta manera, en la que vamos a ver que una neurona posee un cuerpo, que va a ser la zona más grande o más concentrada de este tipo de tejidos, y las prolongaciones, que van a ser, vamos a poner ese negro, y las prolongaciones, que van a ser estas extremidades, estos axones, que van a llevar todo el impulso nervioso de un sitio a otro. En la zona central, en el núcleo, es donde se van a encontrar, donde se va a dar todo este proceso, y en la prolongación se va a dar toda la sinapsis. A partir de cada ramificación, cada ramita que vemos aquí va a estar conectada a un segmento, a un tejido o a una célula. Dentro de cómo funciona el sistema nervioso central, tenemos que ver que existe de diferentes maneras. Uno, el cerebro va a estar formado por una sustancia gris que fundamentalmente va a estar hecha de cuerpos neuronales. Luego van a estar los acúmulos, que van a ser de la zona central o de la zona periférica. En la zona central vamos a encontrar todo el núcleo, la zona importante, la zona de reacción donde van a estar ocurriendo todas las reacciones químicas y donde va a estar nutriéndose la célula. Y el periférico, que van a ser este sistema ganglionar, este sistema de neuronas interconectadas con tejidos y con otras neuronas para poder mandar una sinapsis, para poder mandar una señal. Y luego va a estar organizada en capas. Estas capas vamos a llamarla corteza, por ejemplo la corteza prefrontal. Los ganglios van a ser cúmulos fundamentales de... Los ganglios son acúmulos fundamentales de cuerpos neuronales que están situados en la porción periférica del sistema nervioso. ¿Dónde va a ser la porción periférica? Brazos, piernas, dedos, la zona que conecta abdomen, todo lo que no sea médula espinal y cerebro va a ser nuestra zona periférica. En el caso vamos a encontrar dos tipos de ganglios, sensitivos y vegetativos. Los sensitivos van a ser los nervios espinales y craneales, que van a ser estos que van a estar conectados y que nos van a dar la sensación de percibir el medio. Los vegetativos o motores son los que van a estar encargados de ir directamente a la zona de los nervios craneales a la cadena simpática. ¿Estos cuáles van a ser? Van a ser todas las neuronas, bueno, todos los ganglios que se unan directamente a un órgano que sea de función visceral. Por ejemplo, nosotros no tenemos que estarle mandando las indicaciones de que, hey, intestino, empieza a digerir, hey, apéndice, empieza a liberar sales biliares. No, más bien, empieza a ahorrar sales biliares. Hey, bilis, empieza a liberar todas las sales biliares. Hey, estómago, empieza a liberar todo el ácido clorhídrico porque vamos a empezar la digestión. Esto no lo da. Esto nosotros no podemos controlar cuando nuestro cuerpo funciona. Todos estos van a estar conectados mediante ganglios vegetativos que el cerebro va a mandar las señales cuando él necesite la energía, cuando él necesite su función. Los sensitivos van a ser estos que ya nos vamos a dar cierta probabilidad de que reaccionemos. ¿Por qué digo probabilidad? Porque igual puede haber algunos que son sensitivos y que son sensoriales, como por ejemplo los que están en el epitelio más externo, que va a ser los que están conectados a la piel y que nos permiten tener solo la percepción de la temperatura.
bastante importante, pero que no nos está diciendo nada más que está la temperatura y que nosotros no podemos controlar, pero que sí nos están dando la habilidad de percibir el medio. Dentro de las prolongaciones, que es lo que yo les decía de cómo las neuronas empiezan a prolongarse, van a encontrar la sustancia blanca, que van a ser fundamentalmente prolongaciones de mielina, que van a ser todos estos axones, todas estas prolongaciones de la neurona, que se van a conectar del tracto central, dígase cerebro o médula espinal, a todas las vías periféricas, que van a ser las raíces, nervios y plexos, a todo lo demás del cuerpo. Estas prolongaciones van a tener una función muy importante, que va a ser por medio de las dendritas, que van a ser estas zonas, estas ramitas, estos deditos, conectarse a células y tejidos. El axón, la parte más larga de la neurona, va a poder alargarse tanto como el cuerpo requiera mandar una señal. Y esta señal va a tener que ser recibida por una motoneurona, una interneurona o una neurona de acción rápida. Todo esto va a depender del tipo de impulso al que lleguemos y del tipo de conexión nerviosa que tengamos, si va a ser visceral o va a ser sensitiva. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda de cómo empieza a funcionar el sistema nervioso central en ustedes? Me encanta cómo ponen atención, chicos. Ahorita los voy a mandar a hacer un ensayo, no se preocupen. Y luego existe el arco reflejo bioneuronal. ¿Qué es el arco reflejo bineuronal? Por ejemplo, si yo les digo, hey, ve y toma, tienes un hermanito, y el ejemplo típico, tu mamá dejó un biberón con leche caliente para tu hermano y te dice, pásame el biberón. Tú vas, lo tomas y está caliente. Y entonces, lo primero que tienes que hacer, por instinto, va a ser soltarlo, va a ser abrir la mano para soltar ese biberón caliente. Ahora, a ese reflejo de cuando sientes algo caliente, lo tienes que soltar, no viaja al cerebro. Es un impulso nervioso que no va a llegar al cerebro. El cerebro no tiene por qué controlar eso. El cerebro no tiene por qué decir, hey, me estoy quemando, tengo que parar. No. Aquí el cerebro no va a intervenir. Va a ser totalmente la médula espinal la que va a encargar de mandar la señal de está caliente, para que el músculo se active y aviente el biberón caliente. Este va a depender de un receptor que va a encontrarse en la médula espinal. Ahora, el arco reflejo bineuronal va a tener otra parte, una porción en la que sí controlemos. Ahora, yo voy, agarro el biberón y ¿qué va a pasar? Yo sé que es la leche para mi hermano, yo sé que es el alimento para mi hermanito. ¿Qué tengo que hacer? Posiblemente voy a estar jugando con el biberón, pasándolo de un lado a otro, pero no lo voy a soltar. ¿Por qué? Porque dejé que no solo llegara el arco reflejo y llegara directamente de mi médula espinal a la mano, sino dejé que esta información la procesara mi cerebro y el cerebro mandara un reflejo que cortara el arco reflejo, evitara que yo aventara el biberón y dijera, hey, eso es comida, eso es algo importante, si lo tiras o lo rompes te van a regañar. Entonces impide, este arco reflejo se corta debido a la capacidad del sistema nervioso central, y ahí es cuando nosotros podemos controlar los impulsos y en lugar de quemarlo solo nos aguantamos el calor o estamos jugando con él. ¿Por qué? Porque el arco reflejo es algo totalmente visceral, digámoslo así, es algo totalmente somático, que nosotros no lo controlamos. Pero cuando hablamos de arco reflejo a nivel sistema nervioso central, a nivel de cerebro, lo que va a pasar es que el cerebro va a procesar la información y va a determinar una decisión. Y esto va a depender de la importancia de la acción que estemos haciendo. Para ello requerimos de un receptor. Los receptores van a ser las terminaciones nerviosas que van a transformar el estímulo en impulso nervioso. El estímulo puede ser calor, puede ser electricidad, puede ser dolor, puede ser presión, y lo va a transformar en un impulso nervioso que va a pasar a través de los conductos de mielina que van a estar hechos en todos los axones
para que pase a alguno de los tres tipos: a un interreceptor, a un exteroreceptor o a un propio receptor. Cada uno va a tener una función específica. Ejemplo de un receptor, de un propio receptor, va a ser el arco reflejo, en donde la fibra sensitiva va a llegar, va a mandar la señal, una motoneurona va a mandar la señal a que el músculo se relaje y libere lo que está generando o se aleje de la fuente de calor. En el caso de un interreceptor, va a ser cuando la señal llegue directamente, pase a través de este proceso en donde un receptor tome la señal, la codifique y la mande directamente a otra neurona o a otra parte o a otro segmento de la médula espinal. Y un exteroreceptor va a ser cuando esto pase a partir del músculo y cómo regresa la señal, cómo va a tener la señal acá, va a percibirla, la va a mandar y la va a regresar con la acción. Todo este proceso neuronal lo vamos a dar debido a los tipos de receptores que tenemos. Dentro de estos vamos a ver que tenemos fibras sensitivas o fibras aferentes, que van a ser fibras que tienen la capacidad de transmitir la información hacia el centro. ¿Cuál va a ser nuestro centro? Nuestra médula espinal y el centro de control total, la zona encefálica. En este caso, las neuronas sensitivas van a ser las que manden del músculo. Tenemos esta neurona, va a mandar una señal a la médula espinal. La médula espinal va a mandar la información a una neurona sensitiva, a una neurona que tenga la capacidad de sensar y determinar qué acción tomar y reenviarla el mensaje a nuestra motoneurona. La motoneurona, como su nombre lo dice, va a ser la neurona que lleve las señalizaciones de movimiento. Por ejemplo, que nosotros podamos abrir y cerrar la mano es porque una motoneurona está dando la señal de que abrir o cerrar la mano es necesario en ese momento. Las neuronas sensitivas son neuronas cuyos cuerpos se encuentran en ganglios sensitivos, como su nombre lo dice. Estas neuronas, por ejemplo, vamos a tener nuestro receptor, que ya habíamos determinado que era el receptor, por ejemplo, de calor. Va a pasar a una neurona sensitiva, que va a estar en este ganglio. Este ganglio va a ser conectado directamente a la médula espinal. La médula espinal va a mandar esta información a la motoneurona y la motoneurona va a mandar la señal al músculo para ejercer una acción. El arco reflejo sigue siendo bineuronal. Estamos pasando por dos tipos de neuronas, una motoneurona y una neurona sensitiva. En el caso de la neurona motora, las neuronas motoras van a transmitir las órdenes y se encuentran en la porción central del sistema nervioso o en los ganglios. En el caso de la porción vegetativa, regresamos al ejemplo del arco reflejo. Tenemos la capacidad de sensei, mandamos la señalización a través de una neurona sensitiva, llega a un receptor de motoneurona que va a ser un receptor interneuronal. Esta interneurona va a mandar la señal a una motoneurona y esta motoneurona va a mandar la información a las fibras motoras, al músculo per se, para determinar qué hacer o qué no hacer. Y aquí se vuelve a replicar el mismo ejemplo. A partir de una señalización del medio externo, procesamos todo esto en milisegundos para determinar una acción. Esto siempre y cuando solo sea directamente a la médula espinal. La médula espinal nos va a permitir hacer estas reacciones sin importar la posición o la función que vayamos a ejercer, porque son automáticas. Cuando eliminamos esta porción automática y pasamos a la porción manual, es porque esta información está siendo procesada directamente al cerebro. Entonces estas son las dos porciones importantes del sistema nervioso central: la zona encefálica, que va a mandar toda la información necesaria para procesar, o la zona de la médula espinal. Esta sección se va a encargar solamente
de mandar impulsos nerviosos a través de los receptores de membrana, los receptores neuronales y sus motoneuronas. Las fibras motoras o las eferentes van a ser estas fibras que transmiten la información desde el centro al órgano efector. El órgano efector va a ser el órgano que tenga que hacer la acción. Lo mismo, vámonos aquí. Tenemos el receptor, va a sensar y va a percibir la señal. Una neurona sensitiva va a pasar esta señal a través de las fibras sensitivas hasta llegar a una interneurona que va a encontrarse en la médula espinal. Esta interneurona va a conectarlo a una neurona motora para pasar a través de las fibras motoras toda la señalización hasta llegar al músculo que va a ser nuestro órgano efector. Este órgano efector va a ser el que va a ejecutar la acción que nuestro receptor y nuestra zona neuronal, que en este caso va a ser la médula espinal, indique. Hasta aquí, ¿alguna duda? Ahora, el órgano efector, que es lo que les estaba comentando, que va a ser esta estructura que va a realizar la acción en respuesta, que pueden ser músculos o glándulas. Glándulas para liberar alguna hormona, alguna secreción, y músculos para efectuar acciones o movimientos. Puede ser desde retirar la mano del biberón caliente hasta estar haciendo que se mueva, se den los movimientos peristálticos de nuestro intestino y entonces empecemos a dar el proceso de digestión. Todo esto va a depender del tipo de señal que se esté recibiendo. Por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando nuestro intestino perciba que ya hay alimentos? Va a aumentar el movimiento de peristalsis. ¿Para qué? Para que empiece a fluir todo lo que es el bolo alimenticio, que ya es una masa alimenticia que está degradada por el ácido clorhídrico, que ya fue neutralizada por las sales biliares y que ahora tiene que seguir su recorrido por intestino para absorber nutrientes y al final llegar al punto de la defecación. Todo esto se da existe un arco reflejo trineuronal. ¿Qué va a dar esto? Va a pasar de un receptor a una neurona intercalada, que va a ser una neurona en otra porción de la médula espinal, que va a mandar la información a una neurona motora y que esta neurona motora va a mandar la información al órgano efector. Es lo mismo que habíamos visto, pero ahora vamos a agregarle una interneurona. Esta interneurona va a ser la mediadora de determinar si se manda la señal o no se manda la señal. Esta interneurona o neurona intercalada pueden ser una o varias neuronas que se encuentran en la porción central del sistema nervioso, la médula espinal, interpuesta entre las neuronas sensitivas y las neuronas motoras. Recuerden, el arco reflejo puede ser directamente sensitiva y neurona motora, o puede ser con una neurona sensitiva que manda la información a una interneurona y esta interneurona procesa la información y la manda a una motoneurona. Los arcos reflejos son los arcos reflejos con más de una neurona intercalada se les llama que son polineuronales o de muchas neuronas. En este proceso, por ejemplo, en el arco reflejo vegetativo, que es el que les estaba explicando del intestino, vamos a tener una neurona eferente que puede estar conectada o va a estar conectada a una neurona eferente periférica, por ejemplo al intestino, y que va a estar conectada a un receptor, a un interreceptor neuronal, para mandar la señal de cuándo poder actuar, y que entonces una neurona puede estar conectada a varios órganos o a varios tejidos según su posición en la médula espinal. ¿Cómo se va a dar esto? Por ejemplo, tenemos aquí la ontogenia del sistema nervioso central. Tenemos el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metaencéfalo y el mielencéfalo. ¿Qué es lo que nos están diciendo cada una de estas características? El cómo se va a ir formando
el sistema nervioso central. A partir de qué porción del tejido embrionario vamos a empezar a formar todo lo que es el tejido nervioso central. El tubo neuronal es el último tubo o la zona notocordal que se va a estar formando cuando empezamos a tener ya un desarrollo encefálico en el proceso embrionario. ¿Qué significa esto? Que hasta que no se formen todos estos tejidos, hasta que no se dé esta diferenciación, no podemos decir que es un humano, sino que es un montón de células que tienen la capacidad de percibir el medio, pero que por sí solas no pueden regular ningún proceso. Esta configuración la podemos ver a detalles cuando describimos cómo se da la superficie en cualquier segmento de la porción del sistema nervioso central a cualquier órgano. ¿Cómo vamos a ver esto? Tenemos la médula espinal. La médula espinal la vamos a ver como esta mariposita y la vamos a tener el surco intermedio posterior, que es la zona cervical, el surco posterolateral, la fisura anterior, el surco anterolateral y el surco medio posterior. Y dependiendo a qué posición o a qué región se estén conectando las neuronas en el sistema nervioso central, va a determinar la función de qué órgano va a estar coordinando. Toda esta distribución puede ser igual de manera interna en la sustancia blanca y la sustancia gris, que son los segmentos de la porción central del sistema nervioso. Esta región la reconocemos como la región gris y esta como la región blanca. Entonces, la región blanca va a ser la zona más externa de la médula espinal y la sección gris la zona más interna, lo que algunos conocerían como el tuétano de la médula espinal. Esto va a dar tractos o va a dar sitios, conductos, lugares en donde estas fibras dentro van a partir del sistema nervioso central y van a conducir la información del mismo tipo. ¿Qué significa? Que van a conducir la información de la médula al cerebro y del cerebro a la médula, o están los que tienen de origen encefálico y los llamamos los meniscos. Los meniscos van a ser aquella información que mandemos, o más bien, aquella porción del sistema nervioso central que viene del tronco encefálico, que va a ser la zona del cerebro y del cerebelo. En este caso, tenemos los espinocerebrales, los corticoespinales, los cuneiformes y los gráciles, que van a ser aferentes y eferentes. Aferente que entra, eferentes que salen, que mandan la señal. ¿Y cómo vamos a dar esto? Pues esto lo vamos a dar igual con un sistema polineuronal que puede estar conectado a varios sitios. Todo esto conectado a diferentes regiones de la zona gris o de la zona blanca. Todo esto para determinar cuáles son las características que tenemos que ver. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Qué pasó, Paul? Por eso, Paul, ¿cuál es tu duda? ¿Puedo ir un poco más lento? Sí, puedo ir un poco más lento.
Ok, ¿quieres que te explique lo del nervio anterior? Ok. El nervio anterior usualmente son nervios que se encuentran en la zona interósea o en la zona interna del hueso, que van a estar conectados directamente a las zonas musculares motoras que controlan cada uno de los músculos que se encuentran por ejemplo, en el brazo. En el antebrazo, por ejemplo, vamos a tener que tenemos los ramos anteriores, que van a ser los nervios que van a entrar directamente de la célula, de la médula espinal, a través de su axón hasta los nervios flexores, que van a ser estos que nos den la motilidad de los brazos, de los dedos. Luego de los nervios anteriores vamos a tener el ramo de los posteriores, que van a ser aquellos que lleguen directamente al músculo flexor del pulgar. Y todo esto va a ser determinado por un nervio antebranquial o un nervio anterior, que van a estar en la membrana interósea vamos a ver que el hueso va a formar una membrana. Entre la membrana van a entrar dentro de la membrana y van a estar unidos a una arteria y a los músculos flexores, que van a dar la motilidad a los dedos, tanto índice y medio como el pulgar. ¿Por qué? El nervio anterior se va a encargar de controlar a nivel óseo la inervación que exista en un músculo. Y este puede ser mediante un nervio mediano o un nervio musculocutáneo. Los nervios musculocutáneos vamos a verlos como los nervios que tienen la capacidad de entrar directamente al tejido muscular a través de una fosa axilar, a través de una área oblicua, una área lateral del músculo, y que estos usualmente van a tener como funciones motoras y funciones terminales, sensoriales, que van a tener la capacidad de percibir las sensaciones en el músculo. A diferencia de los nervios medianos, que van a ser nervios un poco más alargados, pero que van a estar conectados directamente a las regiones axiales del cuerpo. ¿Qué significa? Que van a estar conectados directamente a un punto específico. Por ejemplo, va a venir uno al brazo y otro al codo, y cada uno a una articulación específica. Dentro del tejido nervioso vamos a tener que tenemos dos funciones principales. Ya vimos toda la función del tejido nervioso periférico. Vimos cómo funcionaban las neuronas, cómo había neuronas y motoneuronas, cómo había interneuronas, cómo transmitíamos esta información. Estas van a ser las neuronas, todas las que tengan la capacidad o que manden los impulsos nerviosos. Y luego, a diferencia del sistema conectivo, que tenemos un sistema inmunológico, el cerebro por sí solo no puede llegar ninguna célula del sistema inmunológico a la zona del sistema nervioso central, por el riesgo al daño que puede generar este tipo de células a nuestro sistema nervioso. Para ello se forman las células gliales, que van a ser las células de protección, las células del sistema inmunitario del tejido nervioso, y las células que nutran a las neuronas, que van a ser las encargadas de llevar los nutrientes a las neuronas. Por sí solo vamos a tener el tejido nervioso, estas neuronas que ya habíamos estado empezando a ver, cómo se daban estos axones, cómo se daban estas dendritas y cómo se daba este cuerpo. Y cada una podemos ver cómo pueden estar interconectadas unas con las otras debido a las dendritas y a los axones que tienen. ¿Cómo se va a dar esta conexión? Se va a dar una conexión a través de una sinapsis, que va a ser una unión de estas dendritas, de estos deditos, al cuerpo de la célula. Y esto va a propiciar un intercambio de calcio y de fósforo que va a mandar el impulso eléctrico de una célula a otra. Una neurona por sí sola va a tener estas características. Va a tener axones terminales en forma de botoncito, va a tener las dendritas, va a tener el soma o el cuerpo, va a tener un núcleo, porque requiere tener un núcleo para mandar toda la información y controlarla.
va a tener cápsulas de mielina. Y a diferencia de lo que muchos creen, que las señales eléctricas viajan a través de estos conductos, lo que realmente es que pasan a través de estos nodos de Rambier. Va a llegar la señal eléctrica, va a viajar y va a pasar a través de estos nodos, a través de estas cápsulas de mielina, que son las que van a poder tener un alto impulso nervioso. Personas que tienen degradación neuronal, no es que muchas veces sus neuronas estén muertas, sino lo más sencillo es que estas cápsulas de mielina se vean degradadas, y la degradación de estas cápsulas de mielina provee que las células empiecen a perder la sensibilidad, y al perder la sensibilidad pierden su funcionalidad. Cuando las vemos a microscopio, podemos ver el cuerpo, el axón y las dendritas. Entonces, algo que es importante reconocer son estas tres partes importantes de la célula, que tienen un cuerpo, dendritas y axones. Esta vamos a ver que es una neurona piramidal, y podemos alcanzar a ver el soma, las dendritas, que son un poco más chicas y pegadas al cuerpo, y los axones. En este caso vamos a ver las glías. Estas son las células gliares, que van a ser las células de protección y nutrición del sistema nervioso central, y que se van a mover a lo largo de los tejidos a través del tejido conectivo. El sistema nervioso lo vamos a tener como las células neurogliales, que van a ser estas células de protección. Y vamos a tener tres tipos de células importantes. Unas que van a ir al sistema nervioso central, cerebro, médula, y otras que se van a ir al sistema nervioso periférico, que serían todas las demás neuronas que conectan al cuerpo. En el caso de las células gliales vamos a tener astrocitos, oligodendrocitos y células de Schwann. Los astrocitos van a ser las células encargadas de nutrir y dar soporte a las células. Van a ser estas encargadas de reparar, van a ser Bob el constructor de las células nerviosas. Debido a que estas células sí pueden repararse porque no tienen un proceso de replicación como las demás células, recuerden que el sistema nervioso central se replica aproximadamente una vez cada 60 años. Bueno, en el humano. Entonces, es más sencillo estar reparándolas que permitir que una célula se duplique, se replique y tengamos células nuevas. Los oligodendrocitos van a formar las vainas de mielina del sistema nervioso central. ¿Y me pueden recordar cuál es la función de las bandas de mielina? Me encanta cómo están en el chat, o sea, en serio, los estoy leyendo desde hace rato y es como de, es interesante. Un aislante alrededor del nervio. ¿Y qué función tenía ese aislante? Impulsan la energía, mandan los impulsos eléctricos, mandan los impulsos nerviosos. Bueno, mientras uno aprenda, los demás no importan. Si se mueren, uno sobrevivió. Entonces, los oligodendrocitos van a formar las vainas de mielina en el sistema nervioso central, que van a ser todas las neuronas que se encuentren en la zona de la médula espinal y en el cerebro. Las células de Schwann van a formar las vainas de la mielina del sistema nervioso periférico. Entonces vamos a ver que tenemos dos orígenes a las vainas de mielina: por oligodendrocitos o por células de Schwann. Cada una va a ir directamente a su sistema nervioso central o al sistema nervioso periférico.
¿Cómo se van a dar estas células gliales? Por ejemplo, este va a ser un capilar que va a llevar todos los nutrientes, pero que no va a tocar nunca una neurona. Una neurona no sabe ni cómo tomar ahí. Es como el típico adulto que por primera vez le da un acetato y son del 2020 y no saben cómo funciona un acetato. Ellas ni siquiera se imaginan de cómo es esto. ¿Qué va a pasar? Los astrocitos van a conectarse a las zonas capilares, como por ejemplo todas estas microvenitas que se llegan, van a conectarse a los tejidos externos del sistema nervioso central, como pueden ser las membranas conectadas al tejido conectivo, van a absorber los nutrientes y se los van a pasar a las neuronas. Durante este proceso va a haber una selección de ver qué nutrientes sí y qué nutrientes no, y las neuronas lo van a tomar. Las neuronas van a desechar todos sus productos, porque igual respiran y tienen productos de desecho, los van a mandar a los astrocitos, y los astrocitos los van a mandar de nuevo a un capilar para que las células del tejido conectivo, que van a ser las células sanguíneas, tomen estos desechos y los lleven a pulmón, hígado y riñón para su filtrado y desecho. Los oligodendrocitos van a empezar a formar las cápsulas de mielina que van a dar función al paso de la información nerviosa. Literalmente, las neuronas del sistema nervioso central, su única función va a ser generar impulsos y mantener los impulsos. Otras neuronas van a encargarse de mantener vivas a estas neuronas. ¿Cómo se va a dar la formación de la vaina de mielina? Literalmente, un oligodendrocito va a empezar con su axón y su dendrita a rodear el axón de las neuronas, lo va a empezar a abrazar y va a empezar a formar esta capa de mielina de manera periférica durante el axón. Las vainas de mielina formadas por las células de Schwann son muy similares, solo que a diferencia de haberlas formadas por un oligodendrocito, lo van a formar estas células de Schwann, en lo que lo mismo, van a empezar a envolver a las neuronas para ir formando estas cápsulas de mielina. Y podemos ver como las células de Schwann están formando estas vainas alrededor de nuestro axón. ¿Y cómo se va a conducir o cómo se va a transmitir el impulso nervioso? Como ya les había mencionado, se va a transportar a partir de esta conducción de saltos a través de estos nodos de Ranvier y las vainas de mielina. Entonces el impulso no va a pasar a través de la neurona, sino que va a estar saltando entre las bandas de mielina para mandar estos impulsos. La velocidad de conducción varía de entre los 0.25 metros sobre segundo en las fibras que no poseen mielina, que son mucho más lentas, a las que poseen mielina, que van a los 200 metros por segundo en fibras mielínicas, que ya son las más rápidas, por ejemplo las del arco reflejo. Vamos a recordar las partes de la neurona. La neurona dijimos que tenía un cuerpo o soma, sus dendritas, el cono axónico, que va a ser la unión al axón, los botones sinápticos, que van a estar conectados al axón para mandar las señales nerviosas. ¿Cómo transmite el impulso nervioso una neurona a otra? Como lo habíamos visto en las diapositivas anteriores, las neuronas van a abrazar con estos botones, con estas dendritas, al cuerpo de una neurona o al axón de otra neurona para empezar a mandar los impulsos nerviosos. La sinapsis nerviosa se va a dar de axones a dendritas o cuerpos. Puede darse en las dendritas a través de estos neurotransmisores que van a ser estos receptores de membrana, en donde los botones se van a unir a las dendritas y van a mandar las señales químicas, o se van a conectar directamente a transmisores o receptores específicos en el soma de la neurona.
¿Cómo se va a dar esta neurona o esta sinapsis? Se va a dar a través de vesículas de neurotransmisores que van a estar cargadas de calcio y potasio, que van a estar siendo recibidas por los receptores de la dendrita. Y a esto le llamamos sinapsis nerviosa. Se dice que el espacio entre una acción y una dendrita es de 20 nanómetros, lo suficiente para que mande los impulsos, pero no se sobresature la neurona. ¿Cómo se va a dar en el cerebro? En el cerebro, como ya lo habíamos visto, se va a dar a través de las meninges, este espacio entre el cráneo y el cerebro, a través del tronco encefálico y de la médula espinal. Cuando es de la médula espinal, ya habíamos hablado que se va a dar a través de los nervios raquídeos, de los nervios del cuerpo vertebral, y estos nervios van a ir a la zona periférica, que van a conectar el sistema nervioso central con el sistema nervioso periférico. Entonces, el sistema nervioso periférico se va a encargar de todas las extremidades y el sistema nervioso central se va a encargar de la función cognitiva y del control de la zona visceral. Si lo dividimos, vamos a decir que el sistema nervioso central va a ser médula y encéfalo, cerebro, cerebro y bulbo raquídeo, y el sistema nervioso periférico va a ser el sistema sensorial que nos daban las células o las neuronas sensoriales y las neuronas motoras. ¿Cómo va a estar dividido el cerebro? No quiero que se aprendan esto. Con que se aprendan cómo funciona el sistema nervioso central periférico, central y periférico, y cómo se da la sinapsis, me doy por bien servido. Hasta ahorita, ¿alguna duda de cómo funciona el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico? ¿Cómo funcionan las células gliares y cómo funcionan las neuronas? Ahora, el encéfalo lo podemos dividir en sus siguientes secciones. El lóbulo frontal, la zona frontal, va a ser la zona motora, la zona que controle los movimientos. Está el lóbulo parietal, que va a ser la zona mediática del cerebro, que va a dar la sensibilidad. El lóbulo occipital, la parte más anterior a nuestro cráneo, va a ser la zona de la visión. El cerebelo va a tener la función del equilibrio y la postura, así como la coordinación. El cerebelo, cuando nosotros nos golpeamos en una zona cercana a esto y se inflama, es por eso que podemos perder visión. Cuando nos quedamos de frente, nos podemos descoordinar y perdemos movilidad. Cuando nos pegamos para atrás, perdemos visión y equilibrio. Cuando llegaremos por X o Y razón a dañar esta zona del tronco encefálico, vamos a perder funciones básicas como respiración, ritmo cardíaco y circulación sanguínea. Esta sección, los boxeadores tienen extremado cuidado de golpear en la parte trasera del oído por el simple hecho de que es la zona más cercana al tronco encefálico y un golpe en esta área es fatal. Existe el cuerpo calloso, que van a ser estas trabéculas, estos pequeños ¿cómo serían? Arrugas en el cerebro, y que existe la idea de que lo dividimos en hemisferio derecho e izquierdo y cada uno tiene su función. Realmente esta sección sí la podemos dividir en lóbulo derecho e izquierdo, pero estos hemisferios realmente tienen un intercambio entre ellos sobre la información, y se dice que las personas que tienen mayor sentido de razonamiento es en el izquierdo y los más de sentido artístico en el derecho, pero estas funciones están coordinadas por ambos hemisferios. Ahora, la vértebra
vamos a ver que la médula espinal va a pasar a través de toda la vértebra en la zona media y que cada una de estas vamos a ver cómo se unen los ganglios simpáticos que van a dar origen a la raíz de cómo se originan los impulsos, la médula espinal, la raíz dorsal, y a partir de aquí vamos a tener otros tejidos que van a ser el apia madre, el aracnoides, el dura madre y nuestra vértebra, que van a ser zonas o van a ser tejidos encargados de proteger a la médula espinal, porque la médula espinal va a dar las funciones necesarias a las funciones motoras del cuerpo. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a ver que la neurona, la médula espinal la tenemos que ver como los surcos posteriores, los surcos anteriores, las astas anteriores y las astas superiores, y que estas, en esta parte, van a encontrarse las interneuronas o las neuronas de asociación, que van a ser estas neuronas que puedan mandarle información directamente de entre la médula y la zona receptora a los músculos aferentes. Todo esto se da debido a esta interconexión en la médula espinal. El sistema nervioso periférico lo tenemos que dividir en dos partes: la zona sensorial, que es lo que ya hemos estado hablando durante la clase, y la zona motora. La zona motora vamos a ver que existe el somático y el autónomo. El somático va a ser todo el músculo esquelético que podemos movilizar, que nosotros tenemos la capacidad de controlar. Y el autónomo van a ser todos los músculos lisos, el músculo cardíaco y las glándulas, que van a tener su función por sí sola, porque la médula espinal está mandando los impulsos nerviosos para su función. Entonces, de toda esta parte, los humanos solo podemos controlar la zona somática. Estos nerviosos dijimos que se iban a dar a través de las vainas de mielina, y la estructura del nervio, un nervio, van a ser un conjunto de diferentes neuronas concentradas y envueltas en tejido conectivo. Este tejido conectivo se va a encargar simplemente de formar la estructura por la cual las neuronas van a estar pasando. Por eso les decía que las neuronas no se conectan ni se llevan con ningún otro tejido que no sea el tejido nervioso o el tejido conectivo, solamente para envolverlas, nada más. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que ver cómo el sistema nervioso lo dividimos en sensorial y motor, o en sistema central y periférico. En el central, recuerden, médula espinal y encéfalo, y en el periférico, sistema nervioso sensorial y motor. En el sensorial es del sistema nervioso central, en el motor del sistema nervioso central va a ser las neuronas efectoras, que van a ser las somáticas o las autónomas, recordando que nosotros solo podemos controlar la sección somática. Hasta aquí, ¿alguna duda? Son las 6 de la tarde, con esto doy por terminada la clase. Hoy sería el último podcast tipo clase cátedra. Con esto terminamos los tejidos. Vamos a empezar ya con organismos y vamos a empezar a hablar acerca de cómo se dan los procesos biológicos de algunos organismos. A partir de aquí ya nada más van a hacer podcast hablando sobre especies en común. Voy a hacer una pequeña dinámica en Telegram para encontrar algunos temas en común y a partir de ahí empezar a dar. Entonces, por ahora sería todo. Espero hayan puesto atención y nos vemos la siguiente.